Uno de los temas de la actividad virtual obligatoria número 13 de Tecnología de los Alimentos es la apicultura. Durante esta clase vamos a ver a la apicultura como actividad socioeconómica en Argentina, vamos a hablar de los productos principales de esta actividad y cuáles son los métodos de obtención de estos productos. Etimológicamente, la palabra apicultura proviene del latín y significa apis, abeja, y cultura o cultivo. Es la ciencia que se dedica al cultivo o la cría de las abejas y es una rama de la zootecnia que representa una fuente de ingresos por los múltiples beneficios que se pueden obtener a través de la explotación artesanal o industrial. En la actualidad existen dos tipos de apicultura. La apicultura sedentaria, en la cual las colmenas se mantienen siempre en una misma localización geográfica y las mismas deben recibir alimento artificial. Y la apicultura trashumante, que consiste en ir cambiando la ubicación de las colmenas para obtener un máximo de producción sin tener que recurrir a la alimentación artificial. ¿Cómo es la clasificación taxonómica de la abeja melífera? Es un insecto que pertenece al reino animal, al filum Artrópodo, pertenece a la clase Hemiptero, al orden Hymenoptero, pertenece a la familia Apidae y al género Apis. Dentro de este género vamos a encontrar distintas especies como la Apis mellifera, la Apis cerana, Apis dorsata y Apis florea. Lógicamente a nosotros la especie que nos interesa es la Apis mellifera y dentro de la cual existen 23 subespecies. En cuanto a la anatomía y como características generales de las abejas, podemos mencionar que su cuerpo se divide en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza se encuentran los ojos y las antenas que actúan como órganos sensoriales y además el aparato bucal. El tórax está formado por tres anillos en los que se insertan tres pares de pata y dos pares de alas. El último par de patas están adaptadas para la recolección y transporte del polen. Por último, el abdomen está formado por 6 anillos visibles y en su interior se localiza el aparato digestivo, y en la abeja reina está ocupado en su mayoría por el aparato reproductor. En los últimos anillos del abdomen, en la parte ventral, se encuentran las glándulas seríferas productoras de cera que sirven como materia prima para la construcción de los panales. Dentro de la colmena nos vamos a encontrar con abejas en sus diferentes estadios. Existen dos formas de reproducción de las abejas: la reproducción sexual, en la cual la reina copula con los zánganos y de esta cópula resultan los huevos fecundados que van a dar lugar al nacimiento de abejas hembras únicamente. Y la reproducción asexual o partenogénesis, en donde la reina se reproduce sin el macho, poniendo huevos sin fecundar y van a dar lugar a zánganos. Los huevos de las abejas son depositados en las celdas de cría de a un huevo por celda. Estos huevos son pequeños, blancos, de forma ovalada y sin segmentos. De estos huevos, a los 3 o 4 días van a emerger las larvas. Las larvas adquieren la forma característica de C en la parte inferior de la celda y se pueden ver las segmentaciones típicas. Son de color blanco, son ciegas y no tienen extremidades. Las larvas son alimentadas durante los primeros días con jalea real y luego con una mezcla de polen y miel hasta el inicio de su metamorfosis. Aquellas larvas que van a ser destinadas a reinas van a ser alimentadas exclusivamente con jalea real. Durante esta etapa, como se ve en la imagen de la derecha arriba, las larvas son particularmente sensibles al ataque del ácaro denominado varroa destructor, que más adelante lo vamos a ver con un poco más de detalle. El siguiente estadio es el de pupa, y durante esta etapa las abejas adultas cierran o tapan las celdas con cera y a esto se lo denomina operculación. El ciclo total dura alrededor de 20-21 días, y cuando las larvas están parasitadas con varroa, este ácaro, antes de que las abejas adultas operculen la celda, se ocultan en las profundidades de las celdas de cría para refugiarse y así evitar ser atacado por las abejas. En las colmenas existen tres clases de abejas adultas: la reina, las obreras y los zánganos. Las abejas reinas nacen en celdas más grandes denominadas realeras. La alimentación a base de jalea real hace que sean individuos fértiles a diferencia de las obreras. Solo subsiste una abeja reina por colmena y para diferenciarlas del resto a simple vista se debe observar el abdomen, que es mucho más alargado y ovalado. Las obreras son abejas hembras que constituyen el mayor número dentro de la colmena. Realizan casi todo el trabajo, por ejemplo, producen miel y cera, fabrican panales, recolectan polen, limpian la colmena y mantienen el orden.
Y por último, los zánganos son los machos y que tienen la función de aparearse con la reina. Como dijimos anteriormente, el ciclo completo de las abejas dura entre 20 y 21 días, desde que la abeja reina deposita los huevos en las celdas de cría. Alrededor del día 6 eclosionan las larvas y a partir del día 10 las abejas nodrizas tapan o operculan las celdas de cría con cera, para luego la larva ir transformándose en pupa y luego en adulto que va a emerger de la celda de cría a partir del día 20. Los panales son estructuras rígidas formadas por celdas hexagonales que comparten caras entre sí y el fondo. Están formadas por cera producida por las propias abejas y tienen varias funciones. Por ejemplo, sirve como refugio para las abejas, como fábrica y depósito de miel, sirve como refugio y lugar de cría para los huevos, larvas y pupas, y sirve para la comunicación entre los individuos de la colonia, mediante las vibraciones que producen las abejas cuando danzan encima de las celdas vacías. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que afectan a las colmenas? No vamos a entrar en detalle de cada una, pero es simplemente para que conozcan que existen varias enfermedades que pueden afectar a las abejas. La cariasis es causada por el ácaro llamado Acaropsis budi. Loca americana es una enfermedad muy contagiosa que generalmente termina con la muerte de la colmena y es producida por la bacteria Paenibacillus larvae. Loca europea se da por la infección de la colmena con la bacteria Melissococcus plutonius. Tiene síntomas similares a la loque americana, pero no es tan grave. También se puede producir la infestación por el escarabajo de la colmena, Aetina tumida, la infestación por el ácaro Tropilae laps y la varroasis, que es una de las enfermedades más comunes que se da en nuestro país. Ya la mencionamos anteriormente en diapositivas anteriores, y es causada por el ácaro Varroa destructor. Es muy grave para las pupas y las abejas adultas. Esto es porque se alimenta de la hemolinfa de las abejas y les va a causar debilidad, abejas malformadas, imposibilidad de volar y alimentarse, entre otros síntomas. Todas estas enfermedades las pueden encontrar en lo que es el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE. Otras enfermedades que pueden afectar a las abejas son la nocemosis, causada por el hongo Nosema apis, la infección por Ascosphaera apis y algunas enfermedades virales. Y las plagas que generalmente van a invadir a los apiarios son los roedores, las hormigas y las polillas, especialmente las polillas de estas dos especies, de Galeria melonella y Acreoria grisella. La apicultura tiene una importancia económica y ecológica muy relevante. Generalmente la gente asocia únicamente a la apicultura con la producción de miel, polen, jalea real, entre otras cosas en menor medida, pero la realidad es que las abejas son fundamentales para el equilibrio del medio ambiente, porque mientras obtienen el alimento de las flores, realizan lo que se denomina la polinización cruzada, aumentando la capacidad de las plantas para reproducirse. La miel es el producto dulce elaborado por las abejas obreras a partir del néctar de las flores o de exudaciones de otras partes vivas de las plantas o presentes en ellas, que dichas abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, almacenándolo en panales donde madura hasta completar su formación. Esta definición de miel la pueden encontrar en lo que es el Código Alimentario Argentino. ¿Cómo es el proceso de elaboración de la miel? Durante la transformación del néctar a miel se da fundamentalmente un proceso de concentración, en el cual se va a reducir el contenido de agua en un 70-92%, dejando un porcentaje de humedad final del 17% como máximo. También participan en la elaboración de la miel procesos físico-químicos en el que se reduce la sacarosa, transformándose en glucosa y fructosa mediante la enzima invertasa que se encuentra presente en la saliva de las abejas. La miel se compone de un 17% de agua, de un 39% de fructosa, de un 32% de glucosa y alrededor de un 2,3% de sacarosa, y también van a participar en la composición principal de la miel otros azúcares alrededor de un 8,8%. Los componentes secundarios de la miel son ácidos, minerales, aminoácidos y proteínas y algunas enzimas que las vamos a encontrar como trazas. En cuanto a las características sensoriales, el color de la miel puede variar desde casi incolora hasta pardo oscuro,
pero siempre debe ser uniforme en todo su volumen. El color va a depender si la miel es uni o multifloral y de la especie de las flores que se utilizan las abejas. En cuanto al sabor y el aroma, deben ser característicos, libres de aromas y sabores objetables, y la consistencia puede ser fluida, viscosa o cristalizada, total o parcialmente. Cuando hablamos de la cristalización, hacemos referencia al proceso por el cual la miel pasa de estado líquido a sólido, y esto va a depender principalmente de la temperatura y de la concentración de azúcares. La temperatura óptima para que se produzca la cristalización es de 14 grados centígrados. Las consideraciones más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de cosechar la miel es el porcentaje de operculación de las celdas. Las abejas operculan las celdas con miel cuando su humedad es del 20%. Cuanto mayor es el porcentaje de celdas operculadas, mayor certeza vamos a tener de cosechar una miel madura. A medida que aumenta el porcentaje de celdas operculadas, es más bajo el nivel de humedad. Se recomienda como mínimo que los cuadros se cosechen con un 75% de su superficie operculada. A grandes rasgos, este es el flujograma de elaboración de la miel. Comienza en el campo con el desabejado de los cuadros de miel mediante cepillos, forzadores de aire o ahumadores. Luego se transportan las salsas mielarias desde el campo hasta el establecimiento apícola, donde llegan a la zona sucia donde se descargan las salsas, para luego pasar a la zona limpia, en donde se va a producir el desoperculado de los cuadros. Este desoperculado puede ser manual o con un desoperculador. Luego la miel pasa a un centrifugado, en donde vamos a obtener miel, cera e impurezas. Luego se pasa al tamizaje, decantado y fraccionamiento. Durante la recolección de los cuadros con miel, el apicultor debe prestar especial atención a la superficie que se encuentra operculada. Como dijimos anteriormente, es importante tener en cuenta que el 75% de la superficie del cuadro debe encontrarse operculada para tener certeza de que la miel está madura. Una vez que constatamos que el 75% de la superficie de los cuadros se encuentra operculado, se procede al desabejado. El mismo lo podemos realizar mediante el uso de cepillos, forzadores de aire o ahumadores. En el caso de que utilicemos los ahumadores, es importante tener en cuenta que solo se deben utilizar sustancias naturales, como el caso de hojas o cortezas de árboles, y nunca se deben utilizar, por ejemplo, hidrocarburos o materia fecal para producir el humo, debido a que pueden contaminar la miel. Una vez que realizamos el desabejado de los cuadros, se procede al transporte de las salsas mielarias hacia el establecimiento apícola. La sala de extracción es el lugar en donde se van a descargar las salsas y esta pertenece a la zona sucia dentro del establecimiento. Ya dentro del establecimiento apícola, los cuadros pasan hacia la zona limpia en donde se va a producir el desoperculado de los cuadros, el cual puede ser manual o automático. El desoperculado se realiza siempre de abajo hacia arriba y para ello se pueden utilizar cuchillos que utilizan el calor, pero hay que tener en cuenta que el calor puede llegar a producir daños en la miel aumentando el hidroximetilfurfural. Una vez que se produce el desoperculado, la miel cae dentro de unas bateas de acero inoxidable para pasar hacia la próxima etapa. El siguiente paso es colocar los cuadros desoperculados dentro del extractor centrífugo. Este equipo trabaja en frío y la fuerza centrífuga hace que la miel salga de las celdas, choque con las paredes internas del extractor y caiga al fondo del mismo. Una vez centrifugado se obtiene miel, cera e impurezas, y para separarlos se coloca un tamiz inoxidable entre la salida del extractor y la entrada al depósito de miel, con el objetivo de retener la cera y las impurezas y que solamente llegue al depósito de miel la miel pura. Con el decantado de la miel lo que buscamos es que los restos de cera que pueden llegar a haber pasado por el tamiz queden en la superficie y la miel quede en el fondo de las bateas. Un buen decantado se puede lograr alrededor de las 48 horas. Antes de proceder al fraccionamiento, la miel se debe acondicionar. Lo primero que se hace es el licuado, en donde se eleva la temperatura, alterando su viscosidad, hasta alcanzar una viscosidad deseada, en donde vamos a ver que numerosas partículas quedan en suspensión y se forma una gruesa espuma, por lo que se procede al espumado. Luego se realiza el filtrado, en donde la miel pasa por filtros de nylon para eliminar las impurezas,
Y por último se procede a la pasteurización con el fin de eliminar mohos y levaduras que puedan llegar a desarrollarse sin alterar las características propias de la miel. Esta pasteurización se realiza a una temperatura de entre 78 y 82 grados centígrados por 2 o 3 minutos. ¿Cuál es la situación de la Argentina en cuanto a la producción y exportación de miel? El 70% de los apiarios se centralizan en la región pampeana. El consumo interno de miel es de alrededor de los 180 a 200 gramos por habitante por año. El 90% de la producción total se exporta y esta exportación mayoritariamente se produce a granel y solamente un 2% se exporta fraccionado. Los principales países importadores de miel son Alemania, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido e Italia. Y Argentina ocupa el segundo lugar como exportador. El primer lugar lo ocupa China. Los principales subproductos de la apicultura son la cera, el polen, el propóleo, jalea real y la pitoxina. Vamos a hablar ahora un poco sobre las características generales de estos productos y cuáles son los métodos de obtención. La cera es el material que las abejas usan para construir los panales. Es producida por las abejas melíferas jóvenes a través de sus glándulas ceríferas. Al principio las segregan como líquido, pero al contacto con el aire se endurece y forman escamas. Existen dos tipos de cera según su calidad: la cera proveniente de los opérculos, que es la más fina y de color claro, y la cera vieja proveniente de la fundición de los cuadros, que es de menor precio y calidad y es de color más oscuro. ¿Cómo es el proceso de obtención de la cera? Lo que primero debe hacerse es fundir los panales, restos de cuadros u opérculos. Luego de fundirlos, se dejan enfriar lentamente y por diferencia de densidad, el líquido y las materias extrañas quedan abajo y en la superficie queda la cera en forma de bloque o cerón, los cuales van a ser vendidos a las industrias para la elaboración de diferentes productos. ¿Cuáles son los distintos usos de la cera? Principalmente se utilizan para la elaboración de cera, para la propia industria apícola, para la industria cosmética y farmacéutica y para la fabricación de pinturas. La producción media es de alrededor de 120 a 250 gramos por colonia por año. El polen es el elemento fecundante masculino de las flores. Se presenta en forma de polvillo que las abejas recogen y transforman en gránulos y después son transportados hacia la colmena. Sirven como alimento para las larvas de las abejas obreras y zánganos y contienen un alto valor nutritivo, cuyos principales componentes son aminoácidos, como por ejemplo la leucina, la lisina, la arginina y la cistina, minerales como el potasio, sodio y calcio, algunos hidratos de carbono como la fructosa, glucosa y sacarosa. Es rica también en lípidos, en mono, triglicéridos y ácidos grasos libres. Tiene algunas enzimas y es rica también en vitamina B1, B2, B6 y C. Para la obtención del polen se utiliza un elemento que se denomina cazapolen. Es una trampa que se coloca delante de la piquera y consta de agujeritos por donde van a pasar las abejas, pero no pasan los gránulos de polen. Estos gránulos van a caer dentro de un cajón, los cuales van a ser recogidos por el apicultor. Hay que tener cuidado de no dejar a la colmena sin polen, porque sirve como alimento para las larvas y esto puede generar un debilitamiento general de la colmena. ¿Cuáles son los principales usos del polen? Sirve generalmente como suplemento dietario debido a que tiene varios beneficios y la producción media de polen es de alrededor de los 4 a 5 kilos por colmena por año. En estas imágenes podemos observar lo que les estuve comentando en la diapositiva anterior de cómo es la estructura del cazapolen. Podemos observar que es una trampa colocada en la piquera, o sea en la entrada de la colmena, por donde van a pasar las abejas por esos agujeritos, pero el polen va a quedar retenido y cae en los distintos cajones que van a ser recolectados luego por el apicultor. El propóleo es una sustancia resinosa o gomosa de consistencia viscosa que las abejas recogen de los árboles y la transforman y llevan a la colmena para realizar algunas funciones como por ejemplo cerrar las grietas en la colmena, así evitan la entrada de frío y de insectos, reducir al mínimo la piquera, embalsamar cadáveres de insectos y de roedores invasores para evitar su descomposición dentro de la colmena y barnizar el interior de las celdas de cría para crear un ambiente adecuado para el nacimiento de las nuevas abejas. Para su recolección se utilizan rejillas de plástico que se colocan encima de los cuadros y las abejas van depositando o rellenando la rejilla con propóleo hasta que estén totalmente cubiertas,
o como también se denomina, propolizada. Luego estas rejillas se enrollan y se someten a bajas temperaturas para luego desenrollarlas y así el propóleo se va a desprender. La producción media del propóleo es de alrededor de los 50 gramos por colonia por año. ¿Y cuáles son los principales usos? Se utilizan en la fabricación de cosméticos, barnices y pinturas y para la fabricación de medicamentos debido a que tienen propiedades antisépticas. Acá podemos ver imágenes de distintos tipos de rejillas que se pueden utilizar para la recolección de propóleo. La pitoxina es el veneno de las abejas, es segregado por dos pares de glándulas y es inyectada a través del aguijón. Está compuesto por histamina, apamina, melitina y algunas enzimas, y los efectos a nivel local son, por ejemplo, el eritema e inflamación, y tiene un efecto anticoagulante. Para la recolección de este veneno se utiliza una especie de parrilla de alambre de cobre electrificado. Cuando las abejas entran por la piquera, reciben pequeñas descargas eléctricas que estimula a las abejas a expulsar el veneno clavando el aguijón en una esponja. Luego las gotas del veneno se van a recuperar escurriendo las esponjas. La producción media de pitoxina es de alrededor de 1 gramo por cada 20 colonias y el uso es para lo que se denomina apiterapia, debido a que tiene propiedades bactericidas, hemolíticas, anticoagulantes y tónicas. Este es un esquema del método de recolección de la pitoxina. Como dijimos anteriormente, las abejas van a recibir una pequeña descarga eléctrica a intervalos de tiempo regulares y por un periodo de tiempo corto, en el cual lo que hace es estimular a las abejas a inyectar el aguijón en una esponja y ahí liberar el veneno, que luego van a ser recolectadas por el apicultor y escurridas para obtener la pitoxina. Este es un método que no mata a las abejas, pero sí les genera un gran estrés, por lo que debe hacerse solamente en colmenas fuertes. La jalea real es una sustancia muy rica en proteínas y grasa fabricada por las glándulas hipofaringias de las abejas jóvenes. Está constituida principalmente por agua, proteínas, ácidos grasos, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Sirve como alimento para las abejas reinas en estadio larval y tiene una consistencia cremosa, un color blanco lechoso y un sabor que puede ir desde el amargo hasta el ácido. Para la obtención de la jalea real, lo que debemos hacer es dejar a la colmena sin reina, pero le tenemos que proporcionar celdas artificiales con larva en su interior para estimular a las abejas nodrizas para que comiencen a producir jalea real para su alimentación. Luego, pasados los 3 días, estas celdas artificiales de cría se retiran, debido a que es el periodo de tiempo en el que las abejas nodrizas alimentan exclusivamente con jalea real a las larvas, y una vez retiradas, se obtiene la jalea real mediante el raspado de las celdas o la aspiración de estas celdas. Las abejas son incapaces de almacenar la jalea real y un dato importante es que debemos proporcionar a las abejas nodrizas miel, polen y agua para la fabricación de esta jalea real. La producción media es de alrededor de 500 gramos por colonia por año. Los principales usos son en la industria dietética como suplemento dietario y en la industria cosmética. Es un producto que tiene propiedades antiinflamatorias, regenerativas y efectos vasodilatadores. Como resumen, les dejo un cuadro donde pueden ver la producción anual por colonia por año de la miel, jalea real, polen, cera, apitoxina y propóleo. Un apiario es el conjunto de 2 o más colmenas, en un máximo de 50, en un mismo lugar y en un área de recolección de hasta 3 km². ¿Qué factores debemos tener en cuenta a la hora de instalar un apiario? Debemos garantizar el fácil acceso. Debemos determinar que la flora apícola sea abundante y adecuada al tipo de miel que nosotros querramos producir. Debemos garantizar que haya una fuente de agua limpia y fresca para las abejas y debemos evaluar que el terreno tenga las condiciones óptimas para poder instalar el apiario. Para poder practicar la apicultura, lo primero que debemos hacer es adquirir los enjambres de abejas, y esto lo podemos hacer mediante la compra de núcleos o mediante la compra de colmenas. Un núcleo es una pequeña colonia de abejas criadas por un apicultor partiendo de una colmena ya existente. La compra de colmenas directamente nos lleva a una mayor inversión. Existen 2 tipos de colmenas, las colmenas fijistas o corchos, en las cuales los panales están fuertemente adheridos a la pared de la colmena, pero en la actualidad no se usan debido a que no se pueden inspeccionar correctamente las colmenas
y cuando se extrae la miel se genera mucho estrés en las abejas porque hay que cortar los panales. Las colmenas movilistas son las que presentan cuadros móviles de madera sobre los que se sitúan los panales y son los que se utilizan en la actualidad. Dentro de lo que son las colmenas movilistas podemos encontrar tres ejemplos: las colmenas Lyons, que son de crecimiento horizontal, las colmenas Langstroth y las colmenas Dadant, que son de crecimiento vertical. Las diferentes estructuras de una colmena van a ser la tapa, la entretapa, las alzas para miel, en donde se van a ubicar los cuadros en donde las abejas van a depositar la miel, las cámaras de cría, en donde se van a encontrar los cuadros en donde se van a encontrar los diferentes estadios de las abejas, los huevos, las larvas y las pupas. Luego tenemos las bases fondo y la piquera, que es por donde van a entrar las abejas a las colmenas. ¿Cuál es la vestimenta apropiada que debe tener un apicultor? Debe tener una careta o velo para la protección de la cara y la cabeza. Debe contar con un overol, guantes y botas. Además, un apicultor debe contar con un ahumador, que es un instrumento que produce humo, que tiene la finalidad de tranquilizar y alejar a las abejas. Para ir finalizando con la clase, vamos a hablar sobre el calendario apícola. Vamos a detallar todas las actividades que se realizan sobre las colmenas durante las distintas estaciones del año. Durante la primavera, con el aumento de la temperatura y de la floración de las plantas, lo que se debe evaluar son las reservas de alimento y suplementar en el caso de que sea necesario. Se debe realizar una revisión sanitaria de las colmenas para evaluar la presencia de zánganos o loque o alguna otra enfermedad y realizar el tratamiento en el caso de que sea necesario. Se debe realizar una renovación de la cera, eliminar los cuadros viejos, hay que colocar el cazapolen durante esta época, se deben eliminar las malezas de alrededor de la colmena y se debe aumentar la apertura de la piquera que las propias abejas cerraron durante el invierno. En los meses de septiembre y noviembre se debe realizar el tratamiento anual obligatorio antivarroa y el mismo se realiza con amitraz, cumafos, plumetrina, ácido fórmico o ácido oxálico. Durante el verano debemos brindar sombra y ventilación a las colmenas, debemos controlar el estado sanitario, debemos realizar la apertura total de la piquera para proveer una buena ventilación, debemos controlar los abrevaderos, que tengan agua fresca y abundante, y en el caso de sequía debemos realizar una alimentación artificial. Un signo de falta de ventilación es la formación de la barba, que es cuando las abejas se empiezan a acumular por fuera de las colmenas. El otoño es considerado el inicio de la siguiente temporada. Lo que debemos hacer es preparar a la colmena para el invierno, asegurar las reservas de alimento aprovechando las floraciones tardías, debemos realizar una alimentación artificial en el caso de que sea necesario y debemos evaluar y renovar a las reinas para obtener colonias fuertes que toleren el invierno. El invierno se caracteriza por las bajas temperaturas y la escasez de alimento, las cuales son condiciones adversas para la supervivencia de las abejas. Las actividades que debemos realizar durante esta época van a ser el mantenimiento exterior de la colmena, como por ejemplo reparar roturas o filtraciones de agua. Debemos alimentar artificialmente a las abejas, dándole un alimento de mantenimiento al principio del invierno y un alimento de estimulación un mes antes de la primavera para que las abejas recobren la fuerza que estuvieron perdiendo en el invierno. Debemos realizar una vigilancia del vigor de la colmena, debemos limpiar el fondo de la colmena, se debe realizar una inspección sanitaria al final del invierno, no se debe abrir la tapa de la colmena solo en casos de extrema necesidad y debemos evaluar la ausencia de cadáveres dentro de la colmena. Un correcto manejo sanitario del apiario requiere revisaciones sanitarias periódicas, especialmente en otoño y primavera. La administración de medicamentos siempre debe realizarse de manera curativa y nunca en forma preventiva. Todos los productos veterinarios que se utilicen deben estar aprobados por el SENASA. Se debe respetar el periodo de retirada y no se deben aplicar medicamentos durante el periodo de cosecha de la miel.